Quiero aprovechar de decirle que fue muy hermoso el poder compartir en Perú, allí con los hermanos en Perú. Pude compartir muchas cosas. Estuve en la casa del pastor Luis con su familia, muy bien atendido, muy agradecido por todo lo que hicieron, se portaron, pero también agradecido a Dios de que Él tiene la solución. ¿Cuántos saben que Dios tiene la solución a todos los problemas? Amén. ¿Usted quiere tener solución? Entonces usted vuélquese en oración, vuélquese en búsqueda de Dios, como decía aquí nuestra hermana Miguelina, y usted va a encontrar solución. ¿Sabe? Y es así de que pude allí compartir la palabra de Dios, fortalecer a los hermanos que habían estado viviendo momentos difíciles algunos, y Dios trajo solución. Yo digo, Dios trajo solución. ¿Sabe por qué? Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Y cuento un poquito una situación. Había una familia que había tenido una pérdida de una hija, cierto que hemos estado hablando de ella, y ellos estaban viviendo momentos muy tristes. Y cuando la persona está en esa situación, entonces deja ya como todo de lado, ya nada le interesa. Y en esa condición es que yo justamente llegué, hacía 6 meses que había partido su hija, y ellos estaban muy amargados, tristes. Y si están mirando en este momento se recordarán que al día siguiente de yo estar allí, el papá de Luis me dice: pastor, ¿usted lo puede acompañar mañana? Eso fue el primer día que llegué en realidad. Me dice si lo podía acompañar mañana, porque él tenía que dejar su departamento. Porque al estar en una situación así, no habían ingreso, habían dejado de trabajar, y toda esa situación que viene a través de lo que es la amargura y la tristeza, cuando ya no hay fuerzas para nada. Y así es que el papá del hermano Luis aquí me dice si puedo acompañarlo el otro día a él, y yo le digo, yo lo voy a acompañar, pero vamos a orar. En la mañana oramos, entregamos el día y le pedimos ayuda a Dios. Y entonces fuimos a buscar un camión, porque él necesitaba un camión. Y obviamente un camión es muy caro. Y allá había una línea de camiones cerca donde venden gasolina. Y bueno, él preguntó y le dicen alrededor de 1.800 soles a 2.000 soles. Ese era el precio. Usted no sé si saca la cuenta, pero es bastante. Y otros decían allá 2.000 es el mínimo, porque el traslado era más de 12 horas. Pero ¿cuántos saben que tenemos un Dios poderoso, maravilloso, misericordioso? Cuando al parecer ya todo estaba decidido, aparece una persona detrás de mí al lado derecho. Y dice así este hombre, dice: yo voy a hacer ese viaje y lo voy a llevar en el mejor camión, en ese camión azul, le dijo, el más grande, porque yo soy el dueño de todos esos camiones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y fue un costo mínimo. Démosle un aplauso al Señor. No solamente pasó eso, bueno, yo seguí viaje hacia José Gálvez, que allá donde está la congregación, los cuales le mandan muchos saludos. Pero cuando yo vuelvo de nuevo
allí me vuelvo a encontrar con ellos y me tenían muy buenas noticias. Me tenían tan buenas noticias de que todo se había arreglado, de que no solamente llegaron a ese lugar y a trasladarse, sino que Dios había abierto puertas también en ese lugar para ellos y habían recuperado tierras en ese lugar. ¿Y sabe qué me dice este hombre? Me dice: pastor, usted nos ayudó tanto. Yo le digo: no, Dios le ayudó tanto. Me dice: allí voy a comenzar a evangelizar y allí se va a levantar una congregación. Allí se va a levantar la congregación de Dios. Me dice: así que la próxima vez yo lo llevo para allá, me dice. Gloria a Dios. Así que Luis va a ir a ese viaje seguramente. Amén. Amén. Y luego, bueno, pude estar con la familia de Pilar, también de nuestra hermana Pilar. La hermana allí, también una atención tremenda, tremenda. Y la hermana Nercy mandó muchos, pero muchos saludos y que se acuerda mucho de nosotros y cuánto quisiera estar con nosotros, me dijo, ¿no? Así que también allí la palabra de Dios tocó también parte de la familia y yo quiero decir, hermanos, que allí hay necesidad de que nosotros doblemos rodillas. Comencemos a declarar de que Jesucristo reina en ese lugar, de que Jesucristo reina en esa familia, hermano. Quitémosle la autoridad que el enemigo ha tomado durante tantos años. Así que como iglesia tenemos autoridad. ¿Cuánto lo cree? Y donde nosotros vamos somos de bendición. Amén. Así que denle un aplauso a Dios porque Él es grande. Conocí al hermano también de nuestra hermana Pilar Tantalián. No sé si ha conversado con él, pero él me dijo: he quedado gratamente, así con esas palabras, gratamente, con mi corazón. Dijo: vino la otra vez el pastor Luis y me compartió y algo pasó en mi corazón. Me dice: pero hoy Dios me confirma algo, me dice. Hoy Dios me confirma algo. Hermanos, tomemos la autoridad. Lo vuelvo a decir, tomemos la autoridad porque declaremos sobre ellos. Ellos le pertenecen a Jesucristo el Señor. Amén. Ellos le pertenecen, dígalo. Ellos le pertenecen a Jesucristo el Señor. Amén. Y voy a entrar a la prédica. Voy a dejar lo otro para otra oportunidad, que seguramente ustedes están allí con ganas de saber. Muchas presentaciones, muchas liberaciones y casamientos, ¿no? Tuvimos 2 casamientos allí, iban a haber 4 casamientos, pero algunos no alcanzaron a casarse por el civil. Así que tuvimos 2 casamientos, pero se fueron agregando porque hicimos allí una conferencia de matrimonio y tuvimos también un seminario para varones y para damas, donde llegaron 70 hermanas. Yo en la mañana, cuando supe que Dios iba a hacer algo, diga, cuando Dios hace algo, hace cosas grandes. Yo dije: vamos a quedar pequeño aquí, así que me fui a comprar sillas. Diga, el pastor tiene fe. 12 sillas me fui a comprar. Y se llenó todo. Y había gente en las puertas, y había gente en las ventanas, todos escuchando. ¿Qué es lo que Dios tiene? ¿Cuál es la respuesta maravillosa de Dios para la familia? Amén. Y también el día sábado tuvimos allí algo que hemos vivido nosotros, el crucero del amor. ¿Cuántos estuvieron en el crucero del amor? Levante ahí sus manos. ¿Cuántos disfrutaron ese gran viaje? Amén. Amén. Yo sé que algunos se recuerdan de la parte de la cocina nomás, pero otros pudieron entender la palabra de Dios. Amén. Así que le compartí acerca de eso a ellos, eso, algunos de los temas, y Dios hizo la obra. Matrimonios se restablecieron, y hay algunos que me dijeron: pastor, o yo voy para Suecia o usted nos casa aquí. Amén. Así que quiero que usted se anime. He escuchado aquí que tenemos un Dios grande, pero usted no se lo imagina cuán grande
es nuestro Dios. Amén. Cuán grande. Vamos a orar. Yo lo invito a que incline su rostro, dígale gracias a Dios por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque todos mis pecados han sido perdonados, han sido clavados en la cruz del Cordero allí, y con tu sangre preciosa tú nos lavaste, tú nos redimiste y tú nos has hecho hijos e hijas tuyas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por esto tan maravilloso que ha sucedido con cada uno de los que hemos creído. Amén y amén. Bueno, voy a entrar al tema, ¿no? La Escritura no solo se debe leer y aprender de memoria, sino que se debe escudriñar. La misma palabra de Dios nos manda a que escudriñemos diligentemente y con la confianza de que ellas dan testimonio del Señor Jesucristo. En ellas vamos a encontrar sabiduría y salvación eterna. Amén. Mire, la palabra de principio a fin hace una sola cosa: dar testimonio de Jesucristo. Dígale al que está a su lado: mira, la palabra de Dios da testimonio de Jesucristo. Y la palabra de Dios declara de que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque hay necesidad de poder compartir este evangelio de la gracia de Dios. Desde su aparición en el Nuevo Testamento, la iglesia ha sido el lugar donde se ejercita la comunión. Aquí tenemos comunión los unos con los otros. En este lugar reconocemos el trabajo pastoral de los maestros, de hombres y mujeres de Dios que están haciendo uno u otro trabajo dentro de la obra de Dios, que velan por el saludable crecimiento espiritual de la iglesia. Fíjese que nosotros estamos preocupados con el liderazgo de la iglesia para que usted pueda crecer. Así que estos hermanos son los que han sido llamados a velar por el cuidado y por el crecimiento de la iglesia para que crezca en forma saludable, para que haya un crecimiento espiritual. Así que la enseñanza de las buenas noticias y de las obras hechas en la fe de Cristo, el conocimiento del poder y ministerio del Espíritu Santo. Qué maravilloso es que nosotros podamos tener el Espíritu Santo. ¿Cómo siente usted cuando yo digo y usted tiene la presencia maravillosa del Espíritu Santo, dando testimonio de lo que estamos diciendo y lo que la palabra dice? ¿Es verdad? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el sello del Espíritu Santo? Que dice ahí, pertenece a Dios. ¿Y cuánto podemos decir que tenemos esos dones que el Espíritu Santo nos ha dado? ¿Cuántos tienen esos dones? Amén. Hay varios que tienen esos dones. Y yo lo sé, y usted lo sabe, que Dios se ha agradado y Dios nos ha dado, juntamente con su Santo Espíritu, también esos dones, diga, de poder. Tenemos dones de poder, tenemos dones de revelación, tenemos dones de autoridad, tenemos dones que hacen la diferencia y van a hacer la diferencia en esta ciudad y van a hacer la diferencia en este país, porque esta iglesia se tiene que levantar con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Esta iglesia se tiene que levantar porque esta iglesia ha sido llamada.
esta iglesia ha sido llamada y ha sido comprado por la sangre del Cordero de Dios. No somos un grupo más. No somos solamente un ideal foreign. Nosotros somos la iglesia del Cordero. Y usted tiene que creerlo. Usted tiene que tomar su autoridad como sacerdote y dejar ya esa niñez espiritual, dejar ese dogis cristiano y dedicarse a hacer la obra que Dios le ha mandado. ¿Por qué es importante? Porque no todos están viviendo lo que usted está viviendo. Hay congregaciones que están viviendo enseñanzas que ni siquiera saben si son salvos o no son salvos. Pero desde el primer siglo vemos cómo diferentes grupos y personas han intentado introducir enseñanzas falsas para mezclarlas con la verdadera palabra de Dios. Y con ese plan perfecto de salvación. Porque hay un plan perfecto de parte de Dios para la humanidad y se llama Jesucristo. El día que nosotros sacamos a Jesucristo y comenzamos a hacer un montón de tradiciones y rituales, estamos perdidos. ¿Cómo vamos a volver a adorar a las imágenes cuando ya sabemos lo que dice la palabra de Dios? En los últimos tiempos que estamos viviendo, la confusión ha aumentado. Mire, aún engañando a los escogidos de Dios. Y este tema de esta situación que está sucediendo en los últimos tiempos está escrito y está descrito en las diferentes cartas en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que podamos entrar leyendo en Juan capítulo 5, versículo 39, acerca de esto, donde dice: escudriñad las Escrituras. Hermano, no se conforme solamente con leer o con memorizar, sino que escudriñe. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar, porque el Espíritu Santo es el autor. El Espíritu Santo es el que inspiró la Escritura. Y por lo tanto el Espíritu Santo es el que le va a dar a usted la claridad de lo que es real y de lo que no es real. Escudriñad la Escritura, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Fíjese que a quien se estaba dirigiendo Jesús era un pueblo que era celoso en extremo y que era conocedor de la Escritura. No se podría decir que ellos no estudiaran la Escritura. Sin embargo, Jesús les exhorta a ellos. Mire, Jesús les exhorta a ese pueblo de Israel, a buscar en ellas de una manera diferente. A Él le está hablando, a ese pueblo le está hablando el Señor. Le está diciendo: escudriñen la Escritura, porque parece que se quedaron pegados en los rituales. Dice: busquen en ellas, escudriñen en ellas de una manera diferente, de un modo que pudieran descubrir lo relacionado con su destino eterno, que pudieran descubrir el plan de Dios para ese tiempo. Ellos eran algunos maestros de la ley, habían también intérpretes de la ley. Así que estamos hablando de gente preparada, pero con otro tipo de conocimiento, un conocimiento humano, un conocimiento tradicional e intelectual
porque no llegaron a entender el trasfondo del mensaje verdadero. Esa gente sabía mucho de la palabra, pero no entendieron cuando vino el autor de la palabra. Porque el verdadero mensaje de la palabra de Dios no habla de cómo hacer las cosas mejores, sino que habla de una persona llamada Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que ellos no pudieron reconocer que Jesús ya estaba con ellos. Entonces recuerdo cuando él entró a la sinagoga y él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. No se dieron cuenta. Estaban tan preocupados de la parte técnica, estaban tan preocupados de lo que era cultura, de la tradición, de los rituales, que se olvidaron lo principal, que cuando él vino ni siquiera lo vieron. No le pudieron reconocer, ni tampoco conocer su propósito a que había venido. Pero todas las escrituras, libro tras libro, muestran a Cristo y su obra, mas ellos no lo entendieron, no lo pudieron entender. Vemos que los apóstoles del Señor enseñaban, y especialmente el apóstol Pablo, a través de cada una de las cartas a las iglesias, en que él instaba a conocer, nos instaba a conocer y a prepararnos en la palabra, porque este es el alimento que necesita nuestro espíritu y nuestra alma. Pero hay algunos, como en el tiempo de la primera iglesia, y en este tiempo con mayor razón, que hay algunos que andan engañando a los que con un corazón humilde aman y buscan a Dios. Yo quiero decirle a usted, no debemos de perder la salvación que se logró en la cruz del Calvario, que es por gracia, y envolvernos en movimientos religiosos, tradicionales, a los que Jesucristo reprobó, diciéndole: mire, Jesucristo reprobó, dijo sepulcro blanqueado. ¿No dijo eso? Lo reprobó. Porque no trata solamente de letra, trata de corazón. Tú puedes saber mucha Biblia, pero tener un corazón podrido. Y eso es lo que le dijo Jesús. Eso es lo que le dijo Jesús. Generación de víboras. Lo trató fuerte el Señor. ¿Cómo nos trataría a nosotros ahora en este tiempo, Señor? ¿Cómo te trataría a ti? ¿Cómo crees que te diría? ¿Cómo crees que te tomaría él a ti? ¿Te trataría como lo trató a ellos? ¿O te diría: hijo, hija mía, me he agradado de ti? ¿Cómo te diría? ¿Cómo te diría? Dios no te va a decir: hoy que sabías harta palabra, oye. No, Dios te va a decir: mira ese corazón, cómo lo tenías. Estas personas desecharon la verdad
como muchos otros, y se fueron tras las tradiciones y obviamente atrajeron el pago de su extravío. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15, allí una vez más el apóstol Pablo escribe acerca de estos movimientos, acerca de lo que estaba sucediendo en la iglesia en ese tiempo y especialmente también en este tiempo. Porque ¿cuántos saben que estamos en los tiempos finales? ¿Cuántos saben que estamos en los tiempos finales? Si no, mire para el Vaticano, como estamos, con 2 papas. Algo raro está pasando. Algo raro está pasando en el mundo. Algo raro está pasando en Israel. Cuando viene el presidente Obama le dice, hoy tenemos un pacto eterno. ¿No será que él es el que dice la Biblia que lo va a vender? ¿No será que está todo cayendo en el lugar que tiene que caer y que somos la última generación? Y que Dios nos tiene aquí en Estocolmo con un propósito, que ya me di cuenta que no es ganar dinero. ¿Cuántos se dieron cuenta? Si no, estaríamos en Arabia Saudita, estaríamos por esos lados vendiendo camellos. Pero estamos aquí en Estocolmo, esperando. La naturaleza está esperando, el planeta Tierra está esperando a los hijos del Rey, que ellos se manifiesten, y nosotros nos vamos a manifestar, pero no como una iglesia sin poder, hermano. Una iglesia con poder, una iglesia fuerte, una iglesia que habla y entrega verdad, y que Dios hace milagros y prodigios, y que Dios salva a su pueblo. De tierras lejanas nos trajo, de caracteres difíciles, ¿o no? Yo aquí me encuentro con hermanos que tengo que pedirle la doble unción, y hasta la triple. Más ahora mis hermanos argentinos, no sé si antes ya estaban por allá arriba, con el Mesías Messi, y con Maradona, y ahora tienen papa. Che Papa, o el Papa Che. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Es la pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti? Volvamos a Colosenses entonces, capítulo 2, 8 al 15. Mirad que nadie os engañe. Dígale al que está a su lado, que no te engañen. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad, para los que no quieren escuchar. Toda la plenitud de Dios. Aleluya. Ese es mi Cristo. Y vosotros, dice el versículo 10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Los estudiosos bíblicos allí se están cabeceando. ¿Fuimos qué? Pero ¿cómo no solamente circuncidaban otros de otras naciones? ¿Quién te circuncidó?
¿Quién sacó ese cuerpo pecaminoso carnal? Dice sepultado, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mire, cuando Jesús resucita, nosotros también resucitamos juntamente con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso es que ha sucedido algo muy grande con nosotros. Versículo 13 sigue diciendo allí: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios, a su Padre. Ahora el enemigo le dice: mira, Dios, este pecó, esta pecó. Y sabe que Dios busca y no lo encuentra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y si comenzamos leyendo desde el verso 15 hacia atrás, ¿no? Vemos cómo el Señor Jesucristo despojó, quitó la autoridad a los principados y potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Dice que anuló el acta. Había una acta que era contrario, una acta, un decreto allí que decía todos los nombres nuestros, y estábamos casi para irnos a freír. Pero con Jesucristo dice que lo tomó y lo clavó en la cruz. ¡Pah! Consumado es. Consumado es. Qué maravilloso. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y con nuestra carne y corazón incircunciso, mas Él nos dio vida juntamente con Él. Fuimos sepultados en el bautismo y resucitados con Él, y nos sentó junto a Él a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios. Amén. Qué maravilloso. Y Jesús no solamente hizo eso, sino que yo creo que declaró también victoria en sus hijos, victoria en nosotros, en su iglesia. Amén. Así que la palabra de Dios nos decía que en Él fuimos circuncidados. ¿En quién? ¿En quién? Con circuncisión de Dios, y echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Eso pasó allí en la cruz del Calvario, hecha por Jesús, hermanos. Y este es el nuevo pacto. Usted ha escuchado hablar del nuevo pacto, que es mejor que el antiguo pacto, porque en este pacto, en el antiguo pacto, la gente tenía que ser circuncidada en la carne. ¿Sí o no? Pero en este nuevo pacto, que es mejor, esa circuncisión es en el corazón. Es en el corazón. Porque en Él habita, Él es cabeza de todo principado y potestad, y en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es toda la plenitud y Él es Dios y Señor. Cuando Él dice yo y el Padre uno somos, hay una unidad perfecta.
Nosotros los cristianos genuinos, porque hay cristianos que no son genuinos, debemos también ser igualmente uno como Jesús y su Padre son uno. En Juan 17, versículo 11 al 22, dice lo siguiente, que yo creo que es bueno que lo podamos leer, porque a veces uno se queda con una idea y no después se le olvida. Así que es mejor que lo leamos, lo vamos a leer. Juan 17, versículo 11 al versículo 22, para que podamos entender quiénes somos en Cristo. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, es una conversación allí entre Jesús y el Padre. Dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Mire, siempre van a haber hijos de perdición. Siempre van a haber gente porfiada. Siempre va a haber gente que rechaza lo que Cristo ha hecho. Como el caso de Judas. Entonces, los que me diste, dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. La palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire qué tremendo. ¿Cuánto nos ama Dios? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para allá vamos, Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús lo dijo: Padre, guárdalos en tu nombre, que sean uno, así como nosotros. Que sean uno. Que sean uno en nosotros. Así que no solamente Jesús muere en la cruz, sino que Jesús nos une también al Padre. Amén. Nos une y nos une a Él. Volviendo a Colosenses, que es la palabra que estábamos hablando, esta palabra da a entender un cambio en el rito de la circuncisión, como señal del pacto, porque esa fue una señal del pacto con Dios, donde Dios hace un mejor pacto. Bajo Jesucristo entramos en el nuevo pacto. En ese mejor pacto ya no necesitamos
un rito externo en la carne para ser circuncidados, ni tampoco necesitamos las tradiciones que enseñan aquellos judaizantes de ese tiempo, puesto que los que tienen a Cristo ya tienen la realidad eterna de aquel rito. Si yo tengo a Cristo, yo ya soy y he sido circuncidado. Amén. ¿Lo entendimos? ¿Lo entendimos o no? Porque este es un tema que se da y se dio en ese tiempo y se va a dar ahora, ¿no? Pero yo quiero que hoy nos quede muy claro esto, y vamos a leer de que esto sucedió y va a seguir sucediendo. Gálatas 2, capítulo 1 al 10, para que podamos entender esto, de lo que es la circuncisión del corazón. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10, dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, está hablando Pablo ahí, el apóstol, llevando también conmigo a Tito. Pero subió según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Mire, ¿vamos a volver a ser esclavos? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Así que a mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. ¿Nos quedó clarito? No sé si nos quedó claro. O sea, querían que se circuncidaran aquellos que ya habían reconocido a Jesucristo como el Señor. ¿Usted necesita circuncidarse? ¿Usted necesita circuncidarse? Dígalo por favor fuerte. ¿Usted necesita circuncidarse? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es más, Pablo reprende a Pedro en la iglesia de Antioquía. Gálatas 2, versículo 11 al 21. Vamos a leer que ya había un conflicto en cuanto a esto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, dice Pablo, cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación
participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿escuchó? O sea, andaban en la falsedad. Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Me escuchó? Nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Nos quedó claro? Fíjense que Pedro era medio porfiadito, porque Dios mismo le tuvo que decir a Pedro que no llamara inmundo lo que Dios había limpiado. Hechos 11, versículos 2 y 11, vamos a leerlo también. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Mire que lo molestaron. En estos tiempos es lo mismo, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, Pedro, no lo llames tú inmundo, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces porque Pedro era un poco porfiado. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a las casas donde yo estaba enviado a mí desde Cesarea. O sea, ahí llegaron los 3 que para Pedro antes eran inmundos o comunes. Amén, ¿nos quedó un poquito más claro? ¿Está un poquito más claro? ¿Ah? ¿O está complicado todavía? Bueno, para que le quede más clarito entonces, Romanos 2, versículos 28 y 29. Yo pensé que con esto ya me retiraba por hoy día a mis aposentos. Bueno, Romanos 2, 28 al 29 dice,
A ver si me lo leen ustedes para descansar un poco la garganta. Amén. ¿Estamos? ¿Sí? 28, 29. Dice lo siguiente. A ver si lo leemos juntos. A ver. 3, 4. Pues... ¿Quedó más clarito? Amén. ¿Quedó más claro, no? Dice, fuisteis circuncidados. Fuiste circuncidado por la mano de Dios. Dios circuncidó tu corazón. Amén. Aleluya. Mire, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue algo tremendo. Algo que todavía no alcanzamos a entender la plenitud. No solamente nos circuncida, sino que también nos santifica. ¿Cuántos aún no han sido circuncidados? ¿Cuántos aún tienen el corazón lleno de pecado, lleno de carnalidad? ¿Cuántos aún Dios no ha hecho la obra en Jesucristo? Yo creo que tú necesitas ser circuncidado, pero no en la carne, sino en el corazón. Gálatas 5, 1 al 7. Gálatas 5 del 1 al 7. Dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si tú te circuncidas ahora sabiendo la verdad de Cristo, tú estás obligado a cumplir toda la ley, a guardar toda la ley. Versículo 4 dice, porque de Cristo os desligasteis. O sea, el Señor nos puede sacar, o nosotros nos podemos salir de Cristo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Así que yo quiero invitar a alguien que pueda acompañarme. Veo que está el piano aquí. A ver si alguien puede venir. Que vamos a ministrar un momento. O allí con, no sé, un CD que tengan. Pablo había estado diciendo dos cosas muy puntuales.
Primero, si ellos se circuncidaban el prepucio para completar su salvación, entonces Cristo de nada les servía. Y segundo, si ellos se circuncidaban para empezar a cumplir la ley, entonces tenían que cumplir toda la ley, lo cual es imposible. No nos separemos de Cristo. No despreciemos la gracia de Cristo. No sigamos tratando de cambiar lo que Cristo ha dicho. No tratemos de combinar el cumplimiento de la ley con la fe en Cristo, es inaceptable. ¿Cuál es la forma de salvación que tú has elegido? Que vas a elegir. Yo me quedo con la gracia de Cristo. Me quedo con el sacrificio allí en la cruz del Calvario. Me quedo con ese hombre que fue totalmente golpeado hasta la muerte. Confío en la gracia de Dios. Muchos cristianos hoy día están creando cosas alternativas que realmente minimizan la suficiencia de Cristo en sus vidas. Vemos con lo relacionado al tema del culto en la iglesia, que a veces se trata de atraer a la gente con otras cosas externas. Hay iglesias que se están convirtiendo en verdaderas bodegas. Hay iglesias que se están convirtiendo en verdaderas discotecas, tratando de ganar a la gente con cosas externas y no tomándose de Jesucristo, que es lo único y verdadero que nos da seguridad de salvación y vida eterna. Y muchos falsos se han levantado y muchos falsos se van a levantar. Pero ¿sabe qué? Iglesia, tómense del Señor con todas sus fuerzas y deje la filosofía, deje las cosas extrañas, deje las cosas que no entiende y crezca en Él y haga la obra del Señor. Y si Dios le ha dado un don, úselo para extender el reino de Dios. Es el tiempo de que suenen las trompetas en los cielos y se abran las nubes y aparezca Jesucristo, el Señor, donde nos vamos a juntar con Él, según dice su palabra. Yo quiero hacer una invitación en esta tarde. Y es a aquellos que no han sido circuncidados en el corazón. En el corazón. Yo creo hoy de que si tú has tenido tantas luchas, si aún continúas teniendo luchas, es porque la carne todavía tiene allí un lugar en tu corazón. Pero hoy está la posibilidad de que le creamos al Señor y que Dios mismo nos circuncide. Así que yo quiero hacer la invitación para ti. Pongámonos de pie y adoramos al Señor. Gloria a Dios. Ese corazón duro, ese corazón de maldad, ese corazón rebelde, necesita
ser circuncidado. Y no lo va a hacer un hombre, no lo va a hacer un sacerdote tampoco, ni un pastor, lo va a hacer Dios mismo. Amén. Yo creo que es un nuevo tiempo, un tiempo donde Dios va a cuidar su iglesia como nunca antes, para que ninguno se pierda. Por el contrario, declaremos lo que dice la palabra de Dios, que tú y tu casa serán salvos, lo dice el Señor. Créalo, créalo, aunque parezca imposible, declárelo. Vamos a orar por todos aquellos que necesitan ser circuncidados por Dios. Amén. Yo no voy a hacer nada. Yo solamente voy a estar orando por usted, intercediendo, porque es algo que Dios tiene que hacer. Amén.